Si podemos la vamos a ver toda y si no nos quedará un poquito para el miércoles, que ya empezaremos con lo que es derechos reales. Profe, la clase hoy sería la unidad 6. Claro, la unidad 6, Magalí, es persona. Hoy parece que están remolones para entrar. Buen día. Buen día. ¿Quién dijo buen día? Yo, profesor. Ah, Nubia, sí, buena. ¿Cómo estás? Buen día, Florencia, buen día. No, Magalí, todavía no hay novedades. Lo único que nos dijeron hasta ahora es que va a ser presencial, pero no nos dieron ninguna directiva más. No sabemos ni cómo los vamos a dividir. Supongo que los vamos a tener que dividir en varios grupos, porque no tiene que haber amontonamiento en las aulas. Entonces, seguramente ustedes son en total 236 y tendrían que ser aulas que no superen los 40 personas más o menos. Así que sería más o menos alrededor de 6 aulas. A lo mejor los dividimos en horarios para simplificarlo un poco, ¿sí? Pero todavía no tenemos ningún tipo de directiva al respecto. Igualmente apenas tengamos la vamos a comentar. Eso quédate tranquila. Buen día, Micaela. No llegué a ver tu chat. A ver, espera un poquito, que lo voy a abrir. Mira, Noelia, creo que si es presencial va a ser un parcial para desarrollar temas. No creo que hagan presencial para hacer un multiple choice. ¿Sí? Igualmente, los parciales de desarrollo nunca tienen una duración muy larga, más de 40 minutos, 45 máximo no se da de tiempo, porque es el tiempo en el que necesitan más o menos para exponer. Pero bueno, bien cómo va a ser, recién lo vamos a saber en unos días. ¿Les llegó al grupo los PowerPoint que les mandé? Creo que se los mandé el miércoles. Ah, perfecto. Sí, profe, fueron enviados. Bueno, bárbaro. Este si lo terminamos hoy, lo mando hoy. Si lo terminamos
el miércoles que viene, apenas lo terminemos, se lo mando. Bueno, vamos a arrancar porque somos un poco menos de los de siempre, pero para que no se nos vaya tanto tiempo. Bueno, esta unidad número 6 va a referirse a la persona en el derecho romano. Es muy importante porque van a tener muchos elementos que le van a servir en el futuro esta unidad. Los romanos fueron los primeros que se preocuparon por establecer el comienzo y el fin de la existencia de las personas, porque las personas se convierten en sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir? Que conciben a la persona como titular de derechos y obligaciones, y por lo tanto necesitan establecer cuándo comienza la existencia de la misma y cuándo finaliza la existencia de la misma. O sea, el nacimiento y la muerte de la persona física. Van a avanzar también sobre la persona jurídica, pero no le van a dar gran importancia, o no es que no le den importancia, sino que la van a restringir solamente a determinados grupos. En general van a concebir a la persona jurídica o van a permitir que se hable de persona jurídica con respecto al Estado, a las provincias, a los municipios y a algunas organizaciones de trabajadores, lo que eran los orígenes de los gremios, ¿sí? Pero no van a concebir a la persona jurídica en el sentido que la utilizamos hoy, que es un sentido netamente económico, ¿sí? Por eso hablamos de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que tienden a tener un fin netamente económico, porque ellos decían que para cualquier utilidad económica en donde se quisieran reunir 2 o más personas, lo podían hacer bajo un contrato que ellos crean, que es el contrato de sociedad, ¿sí? O sea, hacerse socios. Por lo tanto, van a delimitar o van a restringir mucho el uso de la persona jurídica. Les pido que si escuchan algún ruidito o ven que alguno está queriendo entrar, me avisen, por favor, porque a lo mejor a mí se me pasa por alto. ¿Sí? Perdón, profe. ¿Cómo? ¿Quiénes van a delimitar el uso de la persona jurídica? Va a delimitarse el uso de la persona jurídica para los particulares en función de que van a decir los romanos que cuando 2 o más particulares se quieran unir con un fin útil, para eso van a tener el contrato de sociedad, que después lo vamos a ver en la unidad 12, 12 o 13 creo que es cuando veamos contratos, ¿sí? A ver, yo siempre... No, 13 contratos, ¿sí? Que van a ver que el contrato de sociedad fue concebido prácticamente en forma perfecta por los romanos, ¿sí? Y es cuando 2 personas quieren unirse para realizar una tarea que les brinde una utilidad económica. Entonces van a limitar el uso de la persona jurídica al Estado, a las provincias, a los municipios, a algunas asociaciones religiosas y a los gremios, a los que después con la evolución del tiempo se van a convertir en los sindicatos, ¿sí? Este término persona no tiene un alcance igual al que tenemos en la actualidad. Hoy, en la actualidad, todos nosotros somos personas. Pero si fuéramos al estricto sentido que le da el derecho romano, van a ver que en realidad en el término, o en el sentido estricto del término persona, que se va a derivar de el nombre de una máscara que utilizaban los actores, ese término personae, va a identificar a los hombres que van a reunir ciertas y determinadas características. ¿Por qué? Porque no todos los hombres eran personas o sujetos de derecho en la sociedad romana. Debían reunir al menos 3 requisitos. Primero y principal, ser libres. Segundo, ser ciudadanos romanos. Y tercero, ser pater family o sui iuris, o sea, no tener nadie que ejerza sobre ellos la patria potestad. Fíjense que yo acá hablo hombre, y acá hombre no está hecho en sentido de género,
sino, o sea, no es en sentido de género, sino en sentido de sexo. En realidad, persona solo podían ser los hombres, masculinos, ¿sí? Era rarísimo encontrar, al menos en tanto en la monarquía como en la república, una mujer que fuera considerada sui iuris, que nadie ejerciera sobre ella ningún derecho, ¿sí? ¿Por qué le conceden tanta importancia a la situación jurídica de una persona? Ya sea como hombre libre, como integrante de la sociedad romana o integrante de una familia. Porque es lo que los romanos van a denominar estatus, estado o situación. Y a través de ese nombre van a designar los diversos elementos constitutivos de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Esos tres elementos van a determinar a una persona. Según la doctrina más admitida, decía que en Roma se debían reunir en un mismo individuo los tres estatus o estados, que eran el estado de hombre libre, el estado de ciudadano y el estado de familia. Para que tengan una idea de la diferencia que hay en Roma, entre Roma y en la actualidad, podríamos hacer un paralelo con lo que el derecho actual considera los atributos de la personalidad. Si ustedes van a los códigos, van a encontrar que una persona tiene atributos que lo conforman. ¿Qué quiere decir? Sobre una persona deben recaer 5 atributos que van a configurar a la misma, que son el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad, a ver cuántos dije, 4, estado, perdón, capacidad, nombre, domicilio, ¿qué más? A ver si alguien sabe. Estado, dijo, profe. ¿Perdón? Estado, dijo. Bueno, tiene capacidad, nombre, domicilio, ¿qué más tienen ustedes? Son 5 en total. Estado civil, profe, ¿o no? El estado civil es un estado. ¿Qué más tienen ustedes? Sí. A ver, esperen un cachito que alguien está golpeando para entrar. Piensen. ¿Identidad? Y la identidad tiene que ver con el estado. Son tantas cosas que tenemos, profe, que la verdad. ¿Un domicilio? Domicilio, muy bien. Un nombre. Nombre, domicilio, capacidad, ¿qué más? Apellido. El apellido es el nombre, dentro del nombre está el apellido. Edad. La edad es una característica. Nacionalidad, profe. Tiene que ver con el estado. Ay, no sé yo. Familias, descendencias. A ver, si yo le digo atributos de la personalidad, son cosas que van a distinguir a la persona y la van a configurar como tal. Su profesión, sus estudios, primero ¿puede ser? La profesión te marcaría una cierta relación con el Estado. Es la situación jurídica que vos tenés con respecto a la sociedad o con respecto a la familia, ¿sí? El primero, vamos a ponerlos en un orden, para que vean la diferencia con lo que hay, o con las diferencias o la similitud que hubo con Roma.
El nombre es uno de los elementos que va a ser comunes, tanto en Roma como en la actualidad, ¿sí? Todos tenemos un nombre y de esa forma nos identificamos dentro de la sociedad. Dentro de esa forma nos hacemos titulares de derechos y obligaciones. Lo mismo pasaba en Roma. Roma es la primera civilización que complejiza el nombre, ¿sí? Roma adopta lo que se llama la trianómina. El otro día algo habíamos hablado, creo, de eso, de los 3 nombres, y yo me olvidé decirle que, por ejemplo, solo los hombres tenían 3 nombres, porque las mujeres normalmente tenían uno solo, que la identificaba con su familia de origen, ¿sí? Por ejemplo, la hija de Julio César se llamaba Julia. ¿Y qué pasaba si hubiera tenido más de una hija? Ahí, para solucionar ese problema, como todas se debían llamar Julia, le ponían a una Julia mayor y a la otra Julia minor, ¿sí? El problema vendría cuando se juntaban 3, ¿sí? Ahí ya tenían que tratar de buscar una forma de identificarlas dentro de las Julias. O sea que esa sería una cosa común tanto a la persona romana como a la persona en la actualidad. O sea que estaría dentro de lo que era Roma, estaría dentro del estado de familia, porque el nombre deriva de la familia precisamente, ¿sí? En segundo lugar, vamos a tener al Estado. El Estado en la actualidad es la situación jurídica que uno tiene, puede ser con respecto a la sociedad o con respecto a la familia. Así cuando alguien me decía estado civil, claro, estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo, ¿sí? En Roma, el Estado comprendía los 3 estatus, ¿sí? La relación que tenía uno con respecto a la sociedad, si era hombre libre o si era esclavo, así mismo si era ciudadano o no era ciudadano romano, y la posición que tenía con respecto a la familia, cómo estaba o cómo figuraba dentro de una determinada familia. El tercer atributo de la personalidad que tenemos hoy es la capacidad. Los romanos no consideraron la capacidad. ¿Por qué? Porque la persona precisamente era capaz. Entonces, todos los que eran personas tenían capacidad para actuar en derecho. Por eso eran denominados sui iuris o de derecho propio, ¿sí? No obstante eso, para limitar la capacidad de esas personas, en caso de que tuvieran alguna afección, van a surgir lo que se denominan los factores que limitan la capacidad de las personas en Roma, dentro de los cuales vamos a tener la menor edad, el estado mental, el sexo y el honor civil o la infamia, ¿sí? En cuarto lugar, vamos a tener el domicilio. En realidad los romanos no lo tuvieron en cuenta el domicilio, sino solamente como ubicación dentro del estado de ciudadanía, ¿sí? Porque tenían que tener domicilio en Roma. El domicilio en la actualidad determina, o es el asiento, para el cumplimiento de derechos y obligaciones, ¿sí? Y en última instancia, es el patrimonio, en la actualidad un atributo de la personalidad. En Roma no era considerado un atributo ni un estatus, pero el patrimonio, ya lo vamos a ver en la unidad número 7, era un conjunto de bienes que estaban bajo el poder de administración y disposición del pater, y por lo tanto solamente los pater tenían patrimonio, ¿sí? En la actualidad, esos 5 requisitos que les nombré, que pueden tener o no relación con lo del derecho romano, se consideran imprescindibles para la existencia de una persona. Y ustedes me dirán, ¿y pero si uno es muy pobre, no tiene patrimonio? Y en realidad sí, porque el patrimonio es una idea, es algo ideal, y algunos autores lo representaron como una mochila o bolsa que nos es entregada al nacer y que transferimos al morir, que durante nuestra vida puede ir llena de cosas o vacía de cosas, pero el concepto patrimonial siempre lo llevamos a cuesta, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta. Decime. ¿Podría repetir qué fue lo que dijo sobre los pater? Sí, el pater family era el único que tenía
el poder de administración y disposición del patrimonio. Por eso, precisamente, toma ese nombre, patrimonio. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias. No, por favor. No hay nadie esperando, ¿no? ¿No sintieron ningún ruidito? Ahí hay uno. Justo lo agarramos. Bueno. Por eso la plaquita les dice que, de acuerdo a la tendencia, esa calidad de persona estaba reservada solo para determinados sujetos en los cuales recaían esos tres estatus. ¿Sí? O sea que para ser persona tenían que ser libre, ciudadano y jefe de familia. Acá les remarca que tenía que ver en sus orígenes con la actividad teatral y luego pasa a la filosofía para designar al hombre. ¿Sí? Al hombre como homo. Y luego pasa al derecho para identificar al sujeto que tiene una posición, una función y una cualidad. ¿Por qué le digo que pasa para designar al hombre? Porque en realidad, hombre es todo ente psicofísico. El hombre es un ente psicofísico. Pero si a ese hombre, lo que los romanos llaman el homo, lo rodeamos de determinadas circunstancias, como son esos tres estatus que le dije, ese hombre se convierte en persona. Por eso los esclavos son hombres, pero no son personas en el sentido del derecho romano. Por eso vamos a ver que es equívoco decir que el esclavo para el romano es una cosa, y no lo es en sentido absoluto, sino que el esclavo va a ser considerado una cosa en un sentido relativo y solo en función económica, ¿sí? Porque en realidad es un hombre que ha sido privado de su libertad, ¿sí? Ha sido privado de sus derechos. Por lo tanto, sigue siendo un hombre, ¿sí? Pero que no es persona. ¿Queda claro esto? Hola, hola. Sí, Para mí profe. sí, profe. Sí, Bueno, profe. alguno que diga sí, por lo menos así no hablo yo solo. ¿Qué importancia tiene el nacimiento en Roma? El nacimiento en Roma, como en todos lados, determina el comienzo de la existencia de la persona física. Ahí comenta la plaquita que los niños romanos, nacían en casa y las madres eran asistidas por comadronas, al tiempo que se invocaba a la diosa Juno. En realidad, obviamente, no existían hospitales, no existían clínicas, y todos los nacimientos o todos los alumbramientos se daban en las casas. Cuando el recién nacido era separado del vientre materno, era colocado a los pies del padre, quien podía tomarlo o rechazarlo, desconocerlo, ¿sí? Sería como repudiar a un hijo. Y para anunciar el nacimiento se adornaba la puerta con flores, al octavo día si era niño y al noveno si era niña. Y se celebraba una fiesta donde se le daba el nombre. Después vamos a ver qué nombres se le daban a los romanos, o cómo es el nombre de los romanos. Como les dije, el nacimiento va a marcar la existencia de la persona física. Y para que este nacimiento fuera tenido por tal, la legislación romana le va a pedir determinados requisitos. El primero de ellos es que la criatura estuviera separada efectivamente del claustro materno, que quiere decir cortada la comunicación que tiene con su madre a través del cordón umbilical. Esa es la total separación del claustro materno. En segundo lugar, que el nacimiento se hubiera producido con vida. ¿Qué se entiende por nacer con vida? Ahí surgieron dos opiniones antagónicas entre las dos escuelas, la sabiniana y la proculeyana. Para los proculeyanos, la criatura al nacer debía llorar, debía proferir llanto. Si no lloraba, iba a ser tenido como no nacido. Profe, hay alguien queriendo entrar. Ya lo hice entrar, gracias. Lo pude ver justo. O mejor dicho, lo pude oír. Le decía que para los proculeyanos tiene que llorar, tiene que emitir un llanto. Si no, se lo va a tener como no nacido. En cambio, los sabinianos
opinaban que no era necesario que la criatura llorase, sino que demostrase algún signo que denotara vida. Por ejemplo, agitar las manos, mover los brazos, abrir la boca, abrir los ojos, ¿sí? Aun cuando no emitiera ningún sonido. Esta discusión duró siglos, ¿sí? Y cuando digo duró siglos, quiere decir que algunos tomaron una y otros tomaron otra, no hubo una decisión definitiva, ¿sí? Depende de quién era el que tomaba la decisión para tener o no nacido con vida a alguien, iba a ser lo que se producía. Hasta que Justiniano se va a inclinar por la posición de los sabinianos, que quiere decir que bastaba cualquier signo que denotara vida para ser tenida a una persona como nacida viva. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia que cuando una persona nace, adquiere todos aquellos derechos que tienen expectativa. ¿Qué quiere decir? Yo puedo instituir heredero a una persona por nacer, pero la efectividad de esa institución hereditaria se va a perfeccionar con el nacimiento con vida de la persona. Y si esta persona naciera viva, aun cuando muriera inmediatamente, va a adquirir los derechos que tienen expectativa y los va a transmitir a sus herederos. Ahora, si nace muerta, se lo va a tener como que nunca existió. Por lo tanto, no va a poder adquirir ni transmitir derecho alguno. ¿Se entiende el porqué de la importancia? Profe, Sí. hay una consulta, ¿no? Con el Sí. tema de los derechos, o sea, nacido y después muerto, ¿cómo me lo puedo repetir esa parte? Sí, Porque sí, cómo no. ¿no? Una persona por nacer puede ser instituida heredero, por ejemplo, ¿sí? Tiene un derecho a una expectativa. ¿Cuál es la expectativa? ¿O sujeto a qué expectativa? A nacer con vida. Si esa persona nace con vida, inmediatamente adquiere los derechos que tenía en expectativa y aun cuando muriese inmediatamente, los adquiere y los transmite a sus herederos, ¿sí? Ahora, si esa persona nace muerta, es desprendida muerta del seno materno y nunca tuvo un instante de vida, se lo va a considerar como que nunca existió y por lo tanto no va a poder adquirir ningún derecho ni transmitirlo a sus herederos. ¿Queda claro eso? Sí, profe, pero lo que no entiendo es por qué a sus herederos, si, o sea, es un bebé. ¿Cómo puede Claro, tener eso herederos? es Y lo bueno, que yo cuando entiendo. llegues a la parte de sucesiones te vas a dar cuenta, las herencias no siempre van para abajo. Las herencias pueden ir para arriba también. Ah, ok, ok. ¿Okay? Precisamente los romanos, que fueron aquellos que generaron un sistema hereditario o regularon un sistema hereditario, van a acuñar algo que todavía usamos en la actualidad, ¿sí? Que las sucesiones bajan, suben y se desparraman. ¿Qué quiere decir? Heredan los de abajo, en ausencia de los de abajo heredan los de arriba en la línea principal, y no habiendo ni abajo ni arriba los costados, ¿sí? Lo que se llama la línea colateral. Por eso la importancia de esto. Esa era la pregunta, profe, justo en ese. Y fíjense qué importancia tiene esto. Supónganse, esto nos estamos adelantando, no lo tomen porque lo vamos a ver en sucesiones. Supongamos que una persona es declarada indigna de suceder a sus padres, pero tiene un hijo. Ese hijo es heredero de su abuelo, hereda los bienes de su abuelo y muere. ¿Quién va a heredar al hijo? Sus padres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una forma por la cual alguien que no podía recibir determinada cosa, la recibe porque el hijo no es indigno de heredar a su abuelo. Y si muere, tampoco hay indignidad entre padre e hijo. Por lo tanto, entre ese padre y ese hijo. Por lo tanto, ese hijo le puede transferir a su padre los bienes que le dejó su abuelo, que no hubiera podido adquirirlos el padre directamente del abuelo. ¿Se entiende el juego? Sí, se muere 2 veces el abuelo cuando se entere. Sí. No, es que ya está muerto, pobre. Claro, se muere 2 veces. Y sí.
Pero por eso, por ese tema es la importancia de la muerte. Otra cosa que es importante con respecto a la muerte es, bueno, acá después lo vamos, esto no lo vemos todavía. Le decía otra cosa que es importante con respecto a la muerte, es que determinar cuándo dos personas entre las cuales puede haber vocación sucesoria, o sea, padre e hijo, por ejemplo, mueren conjuntamente en un mismo accidente, ¿cómo vamos a tomar quién murió antes o quién murió después? En realidad, los romanos, hasta la época de Justiniano, consideraron que si padre e hijo morían en un accidente y no se podía determinar quién murió antes y quién murió después, se iba a considerar que ambos murieron al mismo tiempo y no hubo transmisión alguna de derechos entre ellos. ¿Sí? Es lo que hoy se denomina conmorencia, morir conjuntamente con. En la época de Justiniano se cambió y se adoptó el concepto de que si en un mismo hecho morían padre e hijo, y el hijo era impúber, moría primero el hijo y después el padre. Ahora, si en un mismo hecho moría un padre y un hijo púber, se iba a considerar que moría primero el padre y después el hijo. ¿Sí? Esto es lo que se denomina premorencia. Profe. Sí, una notificación. Sí, ya escuché un ruidito. Gracias. Ya lo dejamos de entrar. Esto se denomina premorencia, que es decir, morir antes que. Y es un concepto muy abstracto, muy plagado de posibilidad de errores. Por lo tanto, cuando Vélez Sarsfield redacta el código, se va a ceñir al concepto antiguo del derecho romano de que cuando no se pueda establecer fehacientemente quién muere antes y quién muere después, se va a establecer o se va a tener como que todos murieron al mismo tiempo y no hubo transmisión alguna de derechos entre ellos. ¿Sí? O sea que se adhiere al concepto de la conmorencia. Eso lo van a ver el año que viene, Dios mediante, en Derecho Civil, parte general. Y otra cosa muy importante, que los romanos no consideraron la presunción de muerte. En realidad, algunos autores opinaban que sí, pero la mayoría piensa que son los glosadores los que en la Edad Media incorporan la idea de la muerte presunta. ¿Qué quiere decir? Que la desaparición de una persona de su lugar habitual durante un lapso muy largo hace presumir su muerte. Originalmente, esa presunción de muerte se establecía a los 100 años del nacimiento de la persona y posteriormente evolucionó y se llevó a los 70 años del nacimiento de la persona. ¿Sí? Pero les repito que es una elaboración tardía hecha por los glosadores en la Edad Media. ¿Y por qué dice que lo planteaban, profesor, usted? ¿Por qué lo plantean? Y porque es una forma de extinguir derechos. Ah, bien, está bien. Entonces ¿Sí? tienen un plazo de Si no, 90 años, ellos establecieron en ese momento. 100 años en principio y después en 70 lo bajaron. ¿Sí? Ah, bien. En último lugar, el último de los requisitos es que tuviera forma física. Dice, figura humana. Si era contrario a la naturaleza, iba a estar desprovisto de la protección jurídica. Si fuera monstruo o prodigio. Y no tenían cabida legal en Roma, por lo tanto eran arrojados de la roca tarpeia o roca tarpiana, como ustedes pueden leer en algún lado. Y fíjense Profe, que... una consulta. La roca tarpiana lo tomaban de los griegos, ¿puede ser? No. ¿No? A ver, te lo pongo como trabajo para que busque. Busca cuál es el origen del nombre de la roca tarpiana. Listo, profe, ya lo anoté.
Vas a remontarte a los orígenes de Roma. Y va a tener que ver con una traición. ¿Sí? Pero así te lo pongo como tarea del hogar. Pero no tiene nada que ver con Grecia. Lo que vos decís que los... ¿cómo es? Los espartanos, no todos los griegos, sino los espartanos, sacrificaban a aquellos que tuvieran deficiencias físicas, pero no tenían roca tarpeya para tirarlos, ¿sí? Supongo que los tirarían por algún acantilado, pero no era la roca tarpeya. Ahí viene mi confusión. Claro, no, es que tenían ese mismo concepto. ¿Por qué? Porque en una sociedad guerrera no puede haber gente débil. Claro. ¿Sí? Ellos buscaban la perfección por eso. Ahí bien. Ojo que en Roma un rengo una persona que era renga no la matarían porque tenía forma humana, ¿sí? Por más que tuviera una deficiencia en la pierna, o si hubiera nacido sin una mano, ¿sí? Porque era humano, pero en Esparta probablemente esa persona hubiera sido sacrificada al nacer, ¿sí? Ellos eran más extremos todavía. Fíjense que ahí tiene que ver, el parto se realizaba con el auxilio de las matronas, y toman, las matronas son las que dieron el nombre a la ciencia que hoy llamamos obstetricia, ¿sí? Que es la disciplina médica, es una disciplina médica. Y toman el nombre de cómo llamaban en Roma a las parteras, que las llamaban obstetris. Y toma su nombre de un verbo que es obstare, que es estar al lado de o delante de, y eso representaba la posición que tenía una partera en el momento del parto. Bueno, acá les repite los 3 requisitos: nacimiento efectivo, separación total, que nazca con vida, que el nacido tenga forma humana, y le agrega algo que el parto sea perfecto. Dice, aclaecido pleno temporis. Y acá hay algo muy importante. Esto dio lugar a la elaboración de una tabla o una regla que decía que un parto no podía durar menos de 6 meses hasta estar completa la gestación, y tampoco podía superar los 10 meses de duración. Con eso los romanos van a elaborar una tablita que, si ustedes ponen en un papelito una línea que arranque en 0 y termine en 300, y después miden de 0 a 180, le va a dar que los 180 son el mínimo tiempo que debe transcurrir para que un proceso de gestación esté completo, o sea, para que una persona pueda nacer completa y pueda tener posibilidades de vida. Y 300 es el plazo máximo. ¿Para qué hicieron esto los romanos? Porque los 120 días que mediaban entre el máximo y el mínimo los llevaban al principio, y decían que aquel que hubiere convivido con una mujer durante esos 120 primeros días de la gestación iba a ser tenido como padre de la criatura. ¿Para qué servía esto? Para atribuir la paternidad a una persona. Y era una presunción que tenía carácter legal. Y fue tan importante, que Vélez Arfiel la incorpora en el Código Civil argentino con un valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que si una persona estaba casada y nacía un hijo de su mujer, no podía, bajo ningún aspecto, alegar que no era suyo. Yo hace unos cuantos años, en una especialización que hice de Derecho de Familia, hice un artículo sobre esto y lo llamé trasque cornudo apaleado, usando un término de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque el padre o el supuesto padre de la criatura, aun cuando supiere que no lo era, no lo podía probar, porque era una presunción que en el Código Civil argentino tenía el valor de
iure et de iure. Ustedes, no sé si vieron en teoría general del proceso el valor de las presunciones. ¿Vieron algo? Creo que sí. Hola, hola. Pues más o menos, profe. Bueno, se los recuerdo. Presunciones son supuestos que el derecho tiene con respecto a determinadas cosas. ¿Qué quiere decir? Suponen que pasó tal cosa o suponen que es tal cosa. Profe, eso tiene que ser con el humus del derecho, que tiene algo de verdad. No, porque acá puede no tener verdad, pero si la ley lo dice, es así. ¿Puede ser que se relacione con las premisas? Hablaba mucho de premisas. No, yo ¿No? lo llamo directamente presunciones. Presumir que algo es así, aun cuando no lo sea, porque el derecho te lo manda. Y las presunciones en derecho tienen dos valores. Una se llaman iure et de iure. Esas presunciones no admiten prueba en contra. ¿Qué quiere decir? Eso es así y no se puede probar lo contrario. Ese era el valor que tuvo en el código esa presunción. Y recién cambió en el año 1984, cuando se sanciona la ley de filiación y patria potestad, o sea, la reforma de la ley de filiación y patria potestad, que es la 23.264. Esa ley no va a hacer desaparecer del código esa reglita, pero le va a cambiar el valor de la presunción y le va a decir que se considerará padre de la criatura aquel que conviva con la mujer, salvo prueba en contrario. Al haber puesto esa palabra, salvo prueba en contrario, está admitiendo la prueba genética, que es la que introduce esa ley. ¿Sí? Fíjense qué importancia que tuvo una regla que rigió durante más de 2000 años. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, ¿cómo era la frase de Maquiavelo? Tras que cornudo, apaleado. Claro, con razón lo tenían como hereje el hombre ese. No, pero no es en El Príncipe, es en La Mandrágora, que es otro libro que escribe, una novela media satírica, media burlona. No sé si alguno la leyó alguna vez. No, pero ya la estoy notando. Tiene que ver con un hombre muy rico que tiene una mujer muy joven y muy hermosa, que es pretendida por un hombre joven. Entonces lo engañan al viejo este y lo mandan a un callejón, lo muelen a palos, mientras el otro estaba con la mujer. Entonces ahí viene el dicho, tras que cornudo, apaleado. ¿Sí? Pero viene bien para este tema porque en realidad uno podía, aún sabiéndolo, aún teniendo la plena certeza personal de que no era el padre de la criatura, no podía probarlo. ¿Sí? Bueno, en la plaquita abajo habla del nasciturus. Ese término es un término que se usa mucho en derecho. Se usó mucho hace unos 15 o 20 años atrás, cuando empezaron a aparecer los primeros fallos de interrupción del embarazo en caso de anencefalia, ¿sí? Que es una enfermedad producida por una falta de vitaminas en los embarazos y que hace que el feto carezca de cabeza, precisamente. Por eso se llama anencefalia, sin encéfalo. Con lo cual, el cuerpo, al no tener cabeza, no puede embocar en el canal de parto y obviamente no va a tener sobrevida y expone a la mujer a... tiene que ser sacado por cesárea o, si lo quieren hacer por parto natural, va a sufrir terribles desgarros porque no hay nada que forme el canal de parto, ¿sí? Igualmente, aun cuando naciera por cesárea, no tiene capacidad de sobrevida. Por lo tanto, se ha permitido en los últimos años el adelantamiento de la fecha de parto. ¿Por qué? Porque es mantener a la mujer en expectativa de algo que no va a tener futuro, ¿sí? Es como decirle, espera que nazca, pero cuando nace se va a morir, ¿eh? Tener la certeza que se muere, ¿sí? Entonces utilizaban esa palabra el nascituro, que significa que el que va a nacer, ¿sí? Y ahí les remarca el hecho de que el feto
no es necesario que nazca para ser sujeto de derecho, pero sí es necesario que nazca vivo para adquirirlos. Y va a decir que en el feto, en el vientre de la madre, se lo va a considerar como nacido para todo aquello que le favorezca, pero no para lo que lo perjudique. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, pero ¿cómo es eso último, profe? Sí, que para todo lo que lo favorezca a la persona por nacer, se lo va a tener como sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir? En la actualidad puede ser instituido heredero, recibir una indemnización, recibir un premio, cualquier cosa que le quieran otorgar, cualquier beneficio que le quieran otorgar a la persona por nacer, se la pueden otorgar. Obviamente, todos esos derechos van a estar en expectativa hasta el momento del nacimiento. Si nace con vida, los va a adquirir y aun cuando muera enseguida, los va a transmitir. Ahora, si nace muerto, ¿sí? Si viene al mundo muerto, se va a considerar como que nunca existió, ¿sí? Lo que no se le va a poder es atribuir obligaciones al feto, ¿sí? Algunos dicen que la única obligación que podría adquirir un feto es toda aquella que sea accesoria a un derecho que adquiere. Suponete que alguien le dona una casa a una persona por nacer, ¿sí? Esa casa, para mantenerse, puede generar gastos. Esos gastos serían obligaciones que esa criatura tendría que asumir. Obviamente no puede, sino a través de su representante, ¿sí? Pero serían obligaciones que van junto con un derecho. Solamente esas serían admitidas. Pero eso en la actualidad, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. Por contrapartida, la muerte va a extinguir al ser humano. Y la muerte era considerada el cese definitivo de las funciones de respiración y del corazón. Acá habla de la muerte, de lo que yo les hablaba, de la conmorencia y de la premorencia, ¿sí? Que en la actualidad tiene mucho sentido, y en la actualidad se usa mucho algo que no se usaba en Roma, que era la muerte presunta, presumir la muerte de una persona. Ahí, por ejemplo, tienen creo que eso es tomado de las Torres Gemelas, ¿sí? Es una foto de las Torres Gemelas, porque en realidad ahí se ve lo que se denomina, o ahí se produjo lo que se denomina hoy muerte presunta. Todas las personas que estaban en esas torres cuando se cayeron y de las cuales nunca se encontró su cuerpo, se va a decretar la muerte presunta de ellas, porque no vamos a tener el cadáver que identifique o que nos dé prueba cierta de la muerte. Lo mismo que si se cayera un avión, ¿sí? En el medio del océano, del cual nunca se pudieron rescatar los cadáveres, como ese de Malaysian Airlines, ¿sí? Pero sabemos fehacientemente que todos los que iban ahí en la lista de pasajeros están muertos. Por lo tanto, eso es una muerte presunta, ¿sí? ¿Por qué presunta? Porque no tenemos el cuerpo, ¿sí? Ellos no lo entendieron así. Bueno, acá esta plaquita les va a repetir los estatus para las personas: el estado de hombre libre, el estado de ciudadano y el estado de familia. Profe. Sí. Una pregunta, pero es al toque que dicen, o sea, murió, por ejemplo, lo de las torres, ¿al toque o hay que esperar un tiempo determinado para decir sigue? No sé el plazo que tiene en Estados Unidos. Ah, ok. Depende del país. En la República Argentina, okay. El plazo establecido, que lo estableció una ley del año 1949, que es una ley que tiene un montón de cosas. Fue, entre otras, la que instauró el divorcio vincular en la Argentina, que duró 8 años en esa época. La misma ley que instituyó el bien de familia y la ley que instituyó, que reguló la muerte presunta. Y establecía el plazo más breve, era de 6 meses, cuando una persona hubiese desaparecido en una catástrofe de ese tipo, ¿sí?
si era un avión, si era un avión o un navío, 6 meses, si era otro tipo de catástrofe, 2 años. ¿Sí? En el caso de las Torres Gemelas, si hubieran pasado acá, tendrías que esperar 2 años. Ok. ¿Mm? Y desaparición, por ejemplo, este hombre que desapareció, que era, si no me equivoco, era Julio López, ¿puede ser? Eso es otra cosa, ¿Sabes porque algo? desaparición. Hay otra cosa que es desaparición forzada de personas. Ok. ¿Sí? Ah, Que pero no eso no es una presunción. Sí, pero se llama Sí. desaparición forzada, Ah, está bien, porque listo. no fue hecha por causas naturales. Ujú. ¿Sí? Ah, listo. Hay diferencia entre natural y Habría forzoso. que, sí, hay una ley especial sobre Ah. la desaparición forzosa de personas. Ok. ¿Mm? Listo. Sobre todo se Gracias. dio para una determinada época. Ahí está bien. Bueno, gracias. Creo que dura desde el año 76 al 82 o al 83. Teóricamente tendría que llegar a la democracia, pero no recuerdo bien. Después me voy a fijar bien y cualquier cosa les digo. Listo, profe, gracias. Bueno, dentro de los estatus, el primer estatus que vamos a hablar es el de estado de libertad. Así un hombre podía ser libre o podía ser esclavo. A su vez, dentro de los hombres libres, vamos a diferenciar aquellos que nacieron libres y siempre lo fueron, y los vamos a denominar ingenuos, lo que los romanos llaman la ingenuitas. Sería como un estado virginal en el cual la persona nace libre y en ningún momento de su vida fue esclavo. O, en su defecto, son hombres libres pero libertos, y que son aquellos que en algún momento de su vida han sido esclavos, aun cuando luego adquirieron la libertad. ¿Sí? Uno puede ser libre, caer en esclavitud, y después adquirir la libertad de vuelta, entonces ya no es ingenuo porque conoció la esclavitud y se convierte en libertos. ¿Sí? O en su defecto, ser esclavos, y esclavo va a ser aquellos que por una causa una justa causa, fue privado de su libertad y debe servir a un hombre libre. Hay una definición que ustedes tienen ahí en los libros de esclavitud, que es muy interesante. Yo no sé si la puse acá en la plaquita, no. Que la define como una institución del derecho de gentes a la esclavitud, en virtud de la cual un hombre es sometido contra natura a dominio ajeno. Y es una definición muy interesante esta, porque es la que le muestra que que el esclavo no es cosa para los romanos, sino que es un hombre que en virtud del derecho de gentes y contra la naturaleza fue sometido al dominio de otro. ¿Qué quiere decir? El hombre nace libre, la libertad es algo innato al hombre, pero ellos invocan el derecho de gente porque es el derecho que rige las guerras, pero después vamos a ver que hay esclavos que se hacen por el derecho civil también, no solo por el derecho de gentes. Pero la mayoría de los esclavos romanos provienen de la guerra, por lo tanto dicen que es una institución regida por el derecho de gentes. Ningún hombre nace esclavo, ¿no, profe? Sí, los hombres pueden nacer esclavos. Ahora vamos a ver cómo. ¿Qué quiere decir? Entonces, hombre que en virtud del derecho de gente lo someto contra la naturaleza, porque la condición natural de la libertad, al dominio ajeno, al dominio de un hombre. Y eso les va a demostrar que los esclavos no son cosas. ¿Por qué? Porque cuando veamos la clasificación de cosas, vamos a ver que las cosas fructifican, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Producen frutos. No todas, pero muchas cosas producen frutos. Y precisamente las esclavas tienen esclavitos.
Y si fuéramos al concepto, o nos ciñéramos al concepto de que el esclavo es una cosa, si nos ciñéramos al concepto de que el esclavo es una cosa, estaríamos diciendo que los hijos de las esclavas son frutos de ellas, y no son frutos, ¿sí? Porque no se puede considerar a un hombre como género fruto de algo. Es más, el hijo de una esclava, si la esclava en algún momento de su gestación fue libre, aun cuando haya vuelto a caer en la esclavitud, le transmitió la libertad al vientre y ese esclavo va a ser libre. Y ahí voy a lo que vos me decías. En realidad, si una esclava tiene un hijo, ese hijo va a ser esclavo. Pero si esa esclava cayó en la esclavitud después de que estaba engendrando, o en su momento fue libre durante un tiempo de la gestación, aun cuando después vuelva a caer en la esclavitud antes del alumbramiento, ese hijo que van a nacer va a ser libre. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, en la escritura solo le pueden ser transmitidas las cosas que lo benefician y no las que los perjudican. ¿Sí? Ahí ¿Estamos de acuerdo? profe, de ahí salió la libertad de vientre acá en el Ah, 1900 y pico. muy bien, muy bien. Precisamente, yo siempre lo digo como referencia, año 1813, muchos dicen, se abolió la esclavitud en el Río de la Plata. No se abolió la esclavitud, se decretó la libertad de vientre. ¿Qué quiere decir? Que no iban a ser ningún esclavo más en el Río de la Plata, pero las esclavas y los esclavos que existían hasta ese momento recién adquirieron la libertad definitiva después de la sanción de la Constitución. ¿Sí? Ahí está la diferencia. La libertad de vientres decretó el no nacimiento más de esclavos en las Provincias Unidas, pero no decretó la abolición de la esclavitud. Buena la apreciación, porque siempre lo acoto, pero mejor que lo diga alguien de ustedes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá el segundo estado que va a hablar es el estado de ciudadano. El ciudadano romano que no tenga alguna discapacidad, y cuando hablo de discapacidad hablo de tachas en general, participa en todas las instituciones del derecho civil, tanto público como particular. Y cuando hablamos de ciudadano, en realidad eran considerados así solamente los ciudadanos libres que habitaban en Roma. Porque los romanos, tengan en cuenta que cuando decimos ciudadanía romana es solo para los que viven en Roma, hasta el siglo III de la era cristiana, hasta la sanción de la Constitución de Caracalla en el 212. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanía romana es solamente para los que viven en Roma, que originalmente se los llama quirites. ¿Sí? Por eso hablamos de un derecho quiritario o antiguo. Y por nacimiento se va a considerar romano aquel que es nacido de un matrimonio legítimo entre romanos. O aquel que era nacido de una madre que era ciudadana al momento del parto. ¿Qué quiere decir? Que sigue los destinos de su madre. ¿Sí? ¿Qué estatus o qué beneficios o qué derechos tenía el que tenía el estado de ciudadano? Tenía el ejercicio del llamado ius comercio, derecho a comerciar,
El derecho a contraer justas nupcias, ahí hay una M, hay dos M, pero en realidad la segunda es una N. Sí, hay un error en la plaquita, esa no lo puede corregir. Se llama jus connubium, que es el derecho a celebrar justas nupcias, que solo le corresponde a los ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden hacer uso del derecho civil. Y los únicos que pueden utilizar ese tipo de matrimonio. El derecho al sufragio es el derecho a votar en los comicios. El jus honorum no es el jus honorarium de los pretores, sino el derecho a acceder a las magistraturas romanas. El llamado provocaciones o jus provocationes ad populum, ¿qué es? Es el derecho, se traduce por el derecho a provocar al pueblo. Y ese llamado ius gentilitatis es el derecho de las gens. No tiene mucha aplicación. Es más, no sé si creo que en Di Pietro ni siquiera lo pone ese derecho. Profe, Sí. Provocación provocation o de El derecho, ius provocationes ad populus es el derecho a provocar al pueblo. ¿Qué quiere decir? A someter algo a consideración del pueblo. Sobre todo era la absolución en causas criminales, ¿sí? Fíjense que eso va a ser utilizado, algo parecido, es lo que pasa con Jesús, cuando es condenado a muerte. Precisamente es provocado el pueblo para que opine a quién hay que indultar, si a Barrabás o a Jesús, ¿sí? Y eso sería una forma de provocar al pueblo para que el pueblo opine. Precisamente cuando se dice que Poncio Pilato se lavó las manos, es porque no lo hizo él, sino dejó que lo hiciera otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sería como si yo dijera plebiscito. Le pregunto al pueblo qué quiere hacer. Fíjense que Di Pietro lo va a nombrar como una forma de apelación en las causas criminales. En realidad, lo que se ponía o se sometía a votación popular era el indulto a determinadas personas. ¿Sí? Con respecto a los status civitatis, vamos a tener que vamos a conocer tres tipos de latinos dentro de los ciudadanos romanos. El primero es el llamado véteres, latinos véteres. Fíjense que esa palabra vétere, hay una calle en Lomas que se llama Vétere, ¿sí? Y alude a ese tipo de latinos que eran los primitivos habitantes de la región del Lacio. Y que iban a gozar del jus commercium, el jus connubium y el jus suffragii si se encontraban en Roma al momento de votar. Profe. ¿Alguna pregunta me querían hacer? Sí, yo, profe. Si me puede repetir lo de latinos véteres, por favor. Sí, los latinos véteres eran los primitivos habitantes del Lacio, o sea, los que derivan de los habitantes del Lacio. Iban a gozar del jus commercium, del connubium, del suffragii,
si se encontraba en Roma al momento de votar. Esto igualmente lo van a tener en la plaquita. Yo después se las voy a pasar. En segundo lugar tenían... Profe, al margen que si termina o no la clase, ¿la puede pasar así ya? Por ahí capaz que la imprimo yo, es más fácil leerlo. Bueno, esta tarde en todo caso se las mando. Gracias, profe. En segundo lugar tenemos a los latinos coloniari, o sea, los latinos de las colonias. Eran los que vivían en los territorios conquistados. Y se le concedía prácticamente los mismos derechos que a los latinos véteres, pero excepcionalmente gozaban del ius connubium. Y por último, el último tipo de latinos, que eran los llamados latinos junianos, que eran aquellos que fueron manumitidos, que la manumisión es una de las formas que vamos a ver en la cual se sale de la esclavitud, ¿sí? O mejor dicho, es la forma por la cual se sale de la esclavitud, en modo no solemne. ¿Qué quiere decir? Que no se hacían de alguno de los modos que estaban considerados solemnes para otorgarle la libertad a un esclavo. Estos iban a gozar del ius commercium y excepcionalmente tenían el ius connubium. Aquel que tuviera todos los derechos, iba a gozar del llamado optimo iure o derecho óptimo. No sé si lo puse acá. No. Optimo iure. Que era considerada la plenitud de los derechos que podía tener una persona. Que involucraba derechos y obligaciones o cargas. Dentro de esos derechos, algunos eran considerados derechos públicos, como es el ius honorum, o sea, el acceso a la carrera de las magistraturas. El derecho de intervenir y votar en los comicios, que es entendido como el ius suffragii, el derecho a sufragar. El ius sacrorum, o derecho sacro, que es la posibilidad de ingresar a los colegios sacerdotales. Y por último, el que ya les mencioné, el ius provocationes ad populum, el derecho a provocar al pueblo. Todos esos son considerados derechos públicos. En cuanto a los derechos privados de los ciudadanos romanos, el primero va a ser el ius connubium, o sea, el derecho a celebrar justas nupcias. Después cuando veamos matrimonio vamos a ver qué eran las justas nupcias. La capacidad para dar testamento, lo que los romanos llaman la testamenti factio. Dar o recibir. Profe, ¿Perdón? ¿profe, usted está mostrando alguna plaquita? Bueno, no se ve, No, ¿no? esto lo estoy dictando porque no lo tengo en plaquita esto.
Bueno, ¿Cómo les había dicho recién? Testamenti Fatium puede ser. Esa testamentificatio puede ser activa para dar testamento o pasiva para recibir por testamento, para ser testigo en un testamento o para recibir por legado. El ius commerci creo que ya lo había dicho, ¿verdad? La posibilidad de comerciar a través de todos los actos jurídicos del ius civile. Ya vamos a ver que hay cosas que solo se pueden hacer a través del derecho civil, como adquirir la propiedad, ¿sí? O comprometerse a través de un contrato verbal y solemne, ¿sí? Y por último, el derecho a ejercer las acciones. Esas acciones que vimos en la parte de procedimiento, y se llama precisamente el derecho a la acción, o ius actiones. Que si ustedes recuerdan, precisamente el primer procedimiento de administración de justicia romana era exclusivo y privativo de los ciudadanos romanos, ¿sí? Por eso luego se crea el formulario para permitirle a los peregrinos reclamar algún derecho. Y por último vamos a tener las cargas u obligaciones que pesaban sobre el ciudadano romano. Una de ellas es entrar en la milicia, o sea, la obligación de servir a Roma a través de las armas. Eso era 10 años como mínimo, ¿no, profe? Dependía de las épocas. Ah, bien. En realidad vos tenías que estar disponible durante un determinado lapso, no solamente los años de servicio, sino lo que sería la reserva para el caso de que te requieran. Ah, bien. También estaba el pago de los tributos. Y ambas obligaciones se desprendían de una obligación principal, que era anotarse en el censo. Precisamente del censo se sabía el potencial humano para convocar a las milicias y el potencial económico que tenían para pagar impuestos. Estas cargas u obligaciones, los romanos las llamaban muneras. Y de ahí viene el término que usamos nosotros ahora de remuneración. Porque a nosotros nos pagan una remuneración por el cumplimiento de una munera, que es nuestra prestación laboral. Profe, ¿cómo lo llamaban los romanos? Munera, ahora te lo pongo en el chat. Dale.
Munera. Y yo te digo a vos, ¿vos trabajás? Hola. Yo no, profe. Bueno, Magalí no trabaja, pero alguien que trabaje. Alguno que me hable. ¿Qué cobra a fin de mes? Un sueldo, profe. Un sueldo. ¿Cómo llamás también a tu sueldo? Una remuneración. Remuneración. ¿Y cómo lo podés llamar también? ¿Un ingreso? Salario. Muy bien, salario. Esos tres términos que me dijeron, sueldo, remuneración y salario, tienen origen en Roma. Remuneración porque era la paga por la prestación que se hacía, ¿sí? Si yo tengo una carga, lo que me pagan por esa carga es la remuneración, ¿sí? De ahí viene el nombre. Salario porque la primera moneda de pago que existió fue la sal, por eso era salario, ¿sí? Y soldata, perdón, sueldo viene de soldata, que es lo que percibían los soldados por su trabajo, ¿sí? O sea que de soldata se deriva sueldo. Con lo que ven que los tres términos tienen origen latino. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver, acá que yo no me acuerdo. A ver. Les voy a poner acá en el chat porque no tengo la plaquita. La tenía que haber hecho aparte y no la hice. Me olvidé. Tenemos que ir perfeccionando esto. Les voy a poner acá que el ciudadano romano tenía el derecho a acceder a los tres nombres, lo que ellos llaman la tria nomina. Esa tria nomina fue una creación romana que complejizó el sentido del nombre. Porque en la antigüedad, generalmente las personas tenían un solo nombre. Algo que me olvidé de decirle es que dentro de la sociedad romana, o dentro del pueblo romano, había dos clases sociales, patricios y plebeyos. Eso lo vimos igualmente cuando vimos la crisis de la República, sí, hablamos algo de eso. En realidad, patricios y plebeyos son dos clases sociales que originariamente su diferencia se basaba en que los patricios eran los descendientes de los primeros fundadores de Roma y los plebeyos aquellos que se incorporaron a Roma con posterioridad. Pero ese concepto de origen prontamente se va a dejar de lado y se va a considerar o se va a asimilar el concepto de patricio al concepto de aristócrata, o sea, los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Los que más poderes tienen, los que más dinero tienen. Y esto lo emparento yo con la aparición en escena de los primeros reyes etruscos. Y vinculo lo que es patricio, lo que es plebeyo y lo que es el nombre, porque el primer rey de la dinastía tarquina, o sea, el primer rey etrusco. ¿Quién está hablando? El primer rey etrusco no era originario de Roma, sino que viene a Roma, se supone que desde Grecia, y su nombre era Lucumón, a secas. Pero cuando entra en Roma, tiene que adaptarse al uso de la ciudadanía romana y cambia su nombre
por Lucio Tarquino Prisco. Adopta lo que se denomina la tria nomina romana y da origen a la dinastía tarquina. Y fíjense que acá esos tres nombres tienen un significado especial. Profe, ¿cómo es? Tria nómina. Tria nomina, te lo pongo acá. Tria nomina significa tres nombres, ¿sí? Los tres nombres que van a identificar a una persona. Que en algunos casos van a tener que ser más de tres. En algunos 4 y en algunos hasta 5 nombres. Y fíjense, igual lo van a tener en Di Pietro, pero el primer nombre acá, Lucio, sería lo que ellos llamaban el praenomen. Praenomen significa el nombre escrito al principio. No, Magalí, solo los hombres, ¿eh? Solo los hombres podían tener 3 nombres. Después te vuelvo a explicar lo que expliqué hoy de las hijas, ¿sí? Ese primer nombre, en este caso Lucio, es el nombre individual. Es como si dijéramos hoy nuestro primer nombre, o nuestro primero y segundo eventualmente, ¿sí? Por ejemplo, ahí veo en el cartelito Guido Terlizzi, Guido sería el praenomen. El segundo nombre de Tarquino sería lo que ellos llaman el nomen propiamente dicho, y nos va a remitir al nombre de la gens a la cual pertenece. A la gens como institución política, social y religiosa, ¿sí? O sea que Lucio pertenece a la familia de los Tarquinos o a la gens de los Tarquinos, para ser más preciso. Y el tercer nombre, Prisco, se va a denominar cognomen. Que dentro de la gran gens de los Tarquinos es a la familia a la cual pertenece, a la familia de sangre a la que pertenece. ¿Por qué? Porque la gens es algo muy grande que está compuesto por muchas familias. Cada una de esas familias va a tener un cognomen distinto, ¿sí? En el caso de Julio César... Profe, Sí, una pregunta. ¿Pertenece a la familia? ¿Cómo? Dijo que Prisco pertenece a la familia, ¿cómo? No entendí. Prisco pertenece a la familia de sangre. Ok. ¿Por qué? Porque hay, después cuando veamos familia vamos a ver que hay un vínculo agnaticio y un vínculo cognaticio, ¿sí? Ese vínculo cognaticio es el vínculo estrecho, el vínculo de sangre entre la familia. Por eso él pertenece a la gens tarquina y dentro de la gens tarquina a la familia de los priscos. ¿Qué quiere decir? Puede haber otras que son tarquinos, pero no van a ser priscos, ¿sí? En el ejemplo de Julio César, el primer nombre de Julio César es Gallo o Cayo, según algunos, que pertenece a la gens Julia y a la familia de los Césares, ¿sí? Por eso es Cayo Julio César.
En este caso es Lucio Tarquino Prisco. En el caso que me preguntaba, creo que Magalí, de las mujeres van a tener solamente un nombre que va a identificar a la gens a la cual pertenece, ni siquiera a la familia de sangre. ¿Sí? En el caso de la hija de Julio César, su hija se llamaba Julia y tenía una sola, que estuvo casada con Pompeyo. Pero ¿qué pasaba si hubiera tenido dos? Iba a haber una Julia Mayor y una Julia Minor. ¿Sí? Entonces, profe, los hombres tenían el poder de tener terceros nombres y las mujeres no. Las mujeres no. Ah, ok. Las mujeres tenían solo un nombrecito. Igualmente, la posición de la mujer en Roma, nada que ver con la de otras civilizaciones. ¿Sí? Si ustedes ven lo que era la mujer griega con respecto a la mujer romana tiene muchos más derechos que la mujer griega. Si bien en el nombre es algo que no lo tiene, pero la mujer romana participa de la vida social de Roma. La mujer griega ni siquiera comparte la mesa con su esposo. ¿Sí? Era mucho más recolecta la vida de la mujer griega que la de la mujer romana. ¿Mm? Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? Le decía que puede haber más nombres complejos, ¿sí? Porque ustedes ahí en el ejemplo, que van a tener un ejemplo en Di Pietro, que hablan de un Publio Cornelio Escipión, el africano. ¿Sí? Ese Publio Cornelio Escipión, el africano, fue un general que luchó en Cartago en las guerras púnicas, y el nombre de él era Publio, el individual, o prenomen, pertenecía a la gens Cornelia. Dentro de la gens Cornelia pertenecía a la familia de los Escipiones y tenía un sobrenombre que se lo denominaba Agnomen, que fue el africano por haber peleado precisamente en África. Pero, como hubo dos Publios Cornelios Escipiones que pelearon en África, a uno se lo denominaba Publio Cornelio Escipión, el africano mayor, y a otro se lo denominaba Publio Cornelio Escipión, el africano menor. O sea que ese tenía 5 nombres, tuvieron. Supongamos que este Lucio Tarquino Prisco hubiese tenido esclavos que los hubiera liberado. ¿Qué nombre iba a tener ese esclavo liberado? No iba a tener la tria nómina que tenía todo ciudadano romano. Supongamos que el esclavo se llamaba Coco y fue liberado por Lucio Tarquino Prisco. Entonces su nombre iba a ser Lucio Tarquino Coco. ¿Qué significaba? Coco liberado por Lucio Tarquino.
Su nombre iba a estar relacionado al dueño que lo libere. Que a partir de la liberación se va a denominar patrono, ¿sí? Y los va a regir a ambos las reglas del denominado patronato, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. A ver, un cachito, a ver cómo estamos por acá. Esperen porque quiero ver una... Algo que me falta acá en las plaquitas es cómo se cae en la esclavitud. En Roma un esclavo puede nacer o puede hacerse esclavo. Y en general, por nacimiento, podemos decir que los esclavos nacen hijos de las esclavas. Y siempre siguen la condición jurídica de la madre, salvo el caso que yo les dije de que la madre en algún momento de la gestación hubiera sido libre. Y si bien en un momento tuvieron dudas con respecto, privó el llamado favor libertatis, por el cual, aun cuando hubiera sido libre por un breve lapso la mujer durante el embarazo, eso bastaba para que el hijo fuere libre y no esclavo. ¿Cómo? Esa es la forma de nacer esclavo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede uno hacer esclavo? ¿Cómo puede caer en la esclavitud? La forma más común es a través del derecho de gentes. ¿Qué quiere decir el derecho de gentes? De la guerra. Las guerras, cuando eran denominadas justas, los que los romanos llaman justum belli, o guerra justa, podían traer botín de guerra a Roma, y dentro de ese botín de guerra estaban los esclavos. Pero también, perdón. Profe, una consulta. Sí. Si el rey tenía sus hijas y una de sus hijas se enamora de un esclavo, ¿el rey le puede cortar la cabeza ¿cómo es? ¿El esclavo ese? La pregunta que vos me hacés me da risa. El rey puede hacerlo. Primero que estaríamos hablando solo de la monarquía, pero el rey podía hacer lo que quería con el esclavo. Porque si la hija del rey se enamoraba de un esclavo y ella iba, no sé, tal vez iban a pedir que no le cortaran la cabeza o algo parecido, no sé. Y el rey podía manumitirlo también. El rey podía hacer todo lo que quisiera. Pero no importaba que fuera rey, podía ser
cualquier persona que podía ser una persona acaudalada, que tuviese esclavos, y una hija se enamorara de un esclavo. Estaría en la misma situación que el rey, ¿sí? Porque después vamos a ver que recién en determinada época se prohibió penas infamantes o castigos infamantes sobre los esclavos. Pero en ese sentido, el amo tenía total libertad sobre el esclavo, ¿sí? Vos ¿no viste nunca la serie Espartaco? Creo que vi la película, no vi Bueno, la serie. o la película o en la serie de Espartaco, se ve que eso está ambientado en el siglo I anterior a la era cristiana, es aproximadamente en el 79, por ahí, de la era cristiana. No, un poquito, a ver, 79. Sí, por ahí anda, no me acuerdo exactamente cuándo fue pero fue en el siglo I antes de la era cristiana, no me acuerdo exactamente el año, pero fue la rebelión de los esclavos. Porque ahí anda dando vuelta Julio César, por ejemplo. 60 y pico, 70 y pico, por ahí fue. El dueño, el que era el dueño de los gladiadores, tenía la disposición de la vida o la muerte de los gladiadores. ¿Sí? No le tenía que pedir permiso a nadie, él podía condenarlo a muerte y era como si vos dijeras matar a un gato. ¿Sí? ¿Cómo era? Perdón. Sí. ¿El ius gentilitis era el de los esclavos? No. El ius gentium es el derecho de gentes que rige las guerras. Por eso le permite a los romanos traer esclavos a Roma como botín de guerra. ¿Sí? Ok, gracias. No hace falta que ustedes separen ahí. Di Pietro les va a hacer una diferenciación entre las guerras justas, que son aquellas que son declaradas con pueblos que tienen relaciones con Roma, ¿sí? Que debían ser declaradas justas, para diferenciarlas de aquellas que eran hechos contra los bárbaros, con las cuales no hay relaciones de Roma, y por lo tanto se podían traer esclavos libremente. ¿Sí? Pero no, esa diferenciación no la vamos a hacer. Bueno, dijimos que el derecho de gentes es una de las fuentes. Otra de las fuentes por las cuales se puede caer en la esclavitud es a través del derecho civil. Y por el derecho civil se cae en la esclavitud por evadir el censo. O evitar prestar el servicio militar a Roma. ¿O evitar qué dijo, profe? Prestar el servicio militar a Roma. También eran esclavos aquellos que eran condenados a penas infamantes, como era el trabajo en las minas, a trabajar como gladiadores, o a ser condenado a las bestias, lo que después se aplicó con el cristianismo. Y también se castigaba con la esclavitud por el derecho civil a la mujer libre que mantenía relaciones con un esclavo ajeno, pese a ser advertida 3 veces por el dueño de este.
Y acá, ¿qué explicación le daríamos a esto? En realidad, si decimos que el esclavo es en el sentido económico una cosa, solo en el sentido económico, acá estaríamos en presencia de lo que se denomina un furtum usus, o sea, lo que es el uso indebido de la cosa ajena, ¿sí? Por lo tanto, requería un castigo en caso de que no se cesara con ese uso. Todas estas formas de caer en la esclavitud por el derecho civil van a ir perdiendo vigencia y van a llegar a la época de Justiniano, o sea, a la culminación del derecho romano, solamente dos de ellas. Que va a ser la caída en esclavitud de un liberto por ingratitud con su patrono, o sea, un esclavo que fue manumitido se convirtió en liberto y mostró ingratitud para aquel que lo liberó, por lo tanto vuelve a caer en la esclavitud. Y aquel hombre mayor de 20 años que se hiciera vender como libre, perdón, que se hiciera vender como esclavo, para defraudar a su adquirente, manifestando luego su condición de hombre libre. ¿Se entiende la viveza de esa? Eso. Profe, lo segundo no entendí. ¿No lo entendiste? Es así. Una persona mayor de 20 años se hace vender por otro, no se puede autovender, se hace vender por otro como esclavo. Una vez que es adquirido y pagado el precio, se manifiesta como hombre libre. Entonces no puede ser vendido como esclavo. Pero eso servía para defraudar a otro. Obviamente que había un concilio fraudatorio entre el que se hacía vender y el que lo vendía. Por lo tanto, como castigo, se concibió que aquel que se hacía vender por esclavo, siendo un hombre libre, se convertía en esclavo. Ah, bien, bien, clarísimo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver el otro estatus, que es el llamado status familiae. ¿Qué quiere decir status familia? Es la posición que tenía una persona dentro de la familia. Y dentro de esa familia, uno podía ser sui iuris, que era el pater, o alieni iuris. En Roma, como dice ahí, la familia estaba basada o organizada en función del patriarcado, porque el poder o la figura del pater era principal y la madre va a ocupar un lugar que va a ser completamente secundario. De la figura del pater se va a derivar la patria potestas o patria potestad, y que se va a entender como un poder que tiene el pater respecto de los hijos. Y la mujer de él no va a estar sujeta a la patria potestad, sino que va a estar bajo su manus. Y el poder de la patria potestad involucra no solo a los hijos de la familia, sino a las esposas de ellos
cuando convivan bajo el mismo techo con el pater, o sea, que no se hayan emancipado ese hijo casado. E involucra inclusive a las descendencias de los hijos, o sea, a sus nietos, siempre que sus padres estén bajo la patria potestad del pater, ¿sí? Con lo cual vemos que no hay una edad determinada para que un romano se independice de su pater, se emancipe, sino que esta dependerá de la voluntad del pater y de la voluntad del fili, ¿sí? La emancipación. Pero esencialmente podemos decir que uno dentro de la familia puede ser su iuris o alieni iuris. Su iuris, solamente el pater. Perdónenme. Alieni iuris, que significa de derecho ajeno, son todos los que están sujetos a la patria potestad o a las manos del pater, y que significan de derecho ajeno porque no pueden ejercer por sí los derechos de los cuales puedan llegar a ser titulares. Con respecto a la capacidad, podemos decir que estaba representada por las llamadas capitis diminutio, o pérdidas de la capacidad o disminución de la capacidad. Y representaba el cambio o pérdida de alguno de los estatus, ya sea la libertad, la ciudadanía o el estado de familia. Y funcionan como si fueran piezas de dominó, en la cual la caída de una pieza que está arriba o que está adelante, digamos, arrastra a las que están atrás. Por eso decimos que hay una pérdida de capacidad máxima, que es la de la libertad, que va a arrastrar tanto a la ciudadanía como el estado de familia. Que puede ser prisionero de guerra, la pena de muerte, la esclavitud, ¿sí? Todas esas pérdidas de la libertad involucran la pérdida de los estatus que están debajo de ella también. Eso se va a llamar capitis diminutio máxima. Por su parte, la capitis diminutio media es cuando se pierde la ciudadanía romana sin perder la libertad. Se podía dar por la deportación, el destierro, o cuando el ciudadano romano voluntariamente abandonaba su ciudadanía para adoptar la de otro país, la de otro estado. Y se representa a través de la interdicción del agua y el fuego también. Ese interdicto de aqua et ignus le va a privar el ejercicio de los derechos religiosos, que están vinculados también con el régimen familiar. Y la pérdida de esa ciudadanía media no involucra la pérdida de la libertad, pero sí involucra el estado de familia. Y por último, la llamada capitis diminutio mínima, cuya pérdida no arrastra ninguna porque no hay otra capacidad por debajo de ella, no hay otro estatus por debajo de ella, es cuando se cambia la relación en que está con su familia. Esta capitis diminutio mínima era la que comúnmente sufría una mujer cuando se casaba con un hijo y pasaba a depender de otro pater, o cuando un hijo era emancipado y de esa forma se liberaba de la patria potestad del pater y se convertía en un sui iuris de su propia familia.
ahí hay un esquemita en el que habla que las personas, cuando son suyuris, perdón, cuando son alieni iuris, pueden estar sujetos a un pater family o eventualmente a un tutor cuando quedan en condición de suyuris y son menores de edad. Y yo agregaría ahí que también pueden estar sujetas a un curador, o lo que ellos llaman curator, cuando quedando en condición de suyuris, carecen de facultades mentales suficientes para manejarse por sí mismos. Y en el otro cuadrito representa a los suyuris, o personas que tienen la plena capacidad jurídica, que van a ser aquellos que no estén sometidos a la patria potestad de nadie, ni tampoco sometidos a tutela o curatela alguna, y que tampoco sean esclavos, o sea que son hombres libres. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la diferencia entre suyuris y alieni iuris? Un suyuris era aquel que era independiente de toda patria potestad, que tenía la dirección de su propio domus, o sea, su hogar, que participaba en la vida jurídica de Roma, que poseían patrimonio, que podían otorgarle a su fili o a los alieni iuris bajo su patria potestad peculios, que después ya vamos a ver qué significaban, y que en caso de cometer delitos respondían en forma directa. Y por último dice que un menor puede ser suyuris o puede quedar en condición de suyuris, pero si es un menor impúber va a estar sujeto a la tutela. Por su parte, los alieni iuris eran aquellos que estaban sometidos a la patria potestad de algún pater, que vivían en el domus con el pater, que participaban en la vida jurídica de Roma a través del pater family, no en forma directa, que no tenían patrimonio pero podían gozar de un peculio, que podía serle entregado por el pater o venir de otro lado, después vamos a ver de dónde, y que en caso de cometer un delito, el pater podía optar por indemnizar a la víctima del delito o por ejercer el denominado abandono noxal o noxa edandi y abandonar al hijo para no hacerse responsable de sus hechos. Y muchos mayores de edad pueden ser alieni iuris si siguen o continúan bajo la patria potestad del pater. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Una consulta, profe. Dígame. En el caso del el sui iuri ese, Suyuris. en el caso del delito respondían directamente. ¿Quién? ¿Ellos? Ellos sí. Claro, porque ellos son Sobre el responsables. menor. No, ellos son suyuris ellos. Ah, sí, Si sí. ellos cometen un delito, ellos responden en forma personal, directamente. La forma que van a responder, después la vemos, si es económico o cómo. En el caso de los hijos, el pater debía responder por los hijos, ¿sí? Patrimonialmente, pero podía optar por abandonarlos, ¿sí? Hacer lo que se llama el abandono noxal, o que los romanos llamaban noxa edandi, para que la víctima del delito se cobre el delito sobre el abandonado, ¿sí? Gracias, profe. No, por favor. Bueno, con esto hoy vamos a dejar por acá. Después, si queda algo, lo veremos. Sí, falta las formas de manumisión, ¿sí? De la esclavitud, la forma de salir de la esclavitud. Y falta también y falta el patronato, que es importante, ¿sí?
Ya después el miércoles que viene lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, profe, yo no. Por mi parte, no. Bueno, No, profe, todo claro. bueno, Sí, gente, muy claro, profe. Gracias. Dios mediante nos vemos el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana y nos vemos. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches. Chau, chau.